Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 11 de junio de 2025. Antes de que nos adentremos en el proceloso bosque de los sonidos del día, de las declaraciones más destacadas de los actores de la vida política, déjenme que fijemos por lo menos los tres titulares que a mí me parecen más novedosos hoy. Y ahora los intentaremos ir desarrollando. El primero, fíjense que llevamos no sé cuánto tiempo oyendo hablar del famoso informe de la UCO, en el que, entre otras personas, tenían que salir a relucir Santos Cerdán, porque lo que pidió el juez del Supremo es que se vieran todas las comunicaciones que había mantenido Aldama y Koldo con las personas aforadas en aquel momento. Y por lo tanto ahí estaba Ábalos y estaba Santos Cerdán. No es que fuera un informe específico sobre Santos Cerdán. Bueno, de ese informe llevamos hablando muchísimo tiempo y estábamos esperándolo como el santo advenimiento. Y ayer por la tarde descubrimos que el juez ya lo tenía en su poder desde el día 5 de junio, es decir, desde hace una semana. Lo que pasa es que él había decretado que la investigación fuera secreta y por lo tanto no había trascendido absolutamente nada. Pero ayer sí que supimos que en base a ese informe que ya tiene el juez y que tiene 200 folios, según hemos podido saber, pues se practicaron una serie de registros a empresas constructoras. ¿Por qué? Luego entraremos en detalle. Esto es lo que a mí me parece que es lo más destacado porque es lo más novedoso informativamente hablando, porque en ese informe, que insisto, nadie conoce todavía salvo el juez, hay indicios, estoy diciendo, no pruebas, indicios, de que Santos Cerdán y José Luis Ábalos cobraron o pudieron cobrar presuntamente, con todas las cautelas que ustedes quieran, mordidas por la adjudicación de obras públicas. Hay indicios. ¿Por qué hay indicios? Pues porque hay grabaciones. ¿Y quién tenía esas grabaciones? Koldo García. ¿Y por qué las tenía? ¿Por qué las conservó? Él mismo se lo ha contado al Español. Porque lo quería como una especie de, digamos, escudo protector, por si acaso él tenía que presionar a la Moncloa en el caso de que su situación procesal se complicara. Entonces lo que él, Koldo García, le ha dicho al diario El Español. Luego entraremos en detalles. Esta es la primera noticia, a mí me parece que es la más novedosa y quiero que no la perdamos de vista. Se ha hablado de ella y por supuesto ahora escucharemos lo que se ha dicho de esta noticia en las últimas horas en nuestro país. Luego, hay una segunda noticia que también es muy llamativa y que cuenta el diario El Debate, y es que un empresario sostiene que pagó 100.000 euros en billetes contantes y sonantes, uno detrás de otro, al presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, que depende de María Jesús Montero, del Ministerio de Hacienda, para que le anulara las deudas que tenía con Hacienda. Y el hecho de que lo diga abiertamente un empresario no deja de ser llamativo. Por lo tanto, me parece que esta es una segunda noticia que debemos tener en la cabeza si queremos saber cuáles son las novedades informativas más destacadas de este miércoles 11 de junio. Y luego la tercera, que tampoco es nada favorable para los intereses de Pedro Sánchez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a investigar si Pedro Sánchez hizo bien o no en no abstenerse, porque no se abstuvo, como saben, durante el rescate de Air Europa, dada la relación que existía entre esa compañía, entre Air Europa y Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. Saben que Air Europa estaba patrocinando el máster de Begoña Gómez y por lo tanto lo que entienden algunas personas es que hay que investigar si el presidente del gobierno incurrió en un conflicto de intereses. Eso se está investigando por orden del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Insisto, me parece que desde el punto de vista de lo que es el resumen de los titulares más destacados del día, estos son los tres que a mí me parecen más novedosos. Naturalmente hay que entrar en detalle y creo que lo más jugoso es que ustedes conozcan qué es lo que se sabe, que no es mucho, pero algo se sabe, del famoso informe de la UCO que tiene el juez en su poder desde el día 5, en primer lugar, en lo que hace relación a Santos Cerdán. Lorena López Lobo. Hablamos de un extenso informe de unos 200 folios que la UCO puso a disposición del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, el pasado 5 de junio, que el instructor ha declarado secreto y que ha dado lugar a una serie de registros practicados ayer en constructoras de Valencia, Navarra, Granada, Vizcaya y Madrid. Todo parte del análisis de un dispositivo encriptado que Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, guardaba con información delicada sobre el propio exministro y también sobre el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Audios y mensajes incriminatorios requisados durante su detención en febrero de 2024 que apuntarían al presunto amago
amaño de obras públicas por parte de ambos a cambio de comisiones ilegales. Sorprende leer, Luis, que el propio Koldo ha reconocido al Español haber dejado estas grabaciones intencionadamente para que fueran encontradas por la UCO si era detenido y usarlas así como seguro de vida para poder negociar con el PSOE en caso de que se complicara su situación judicial. Aunque no ha trascendido el contenido exacto del material incautado, el Español sostiene que Koldo habría grabado una conversación de Santos Cerdán sobre adjudicaciones en Navarra en la que se hablaría de un pago de 500.000 euros. El hallazgo eleva el alcance político del escándalo y señala por primera vez al número 3 de Ferraz, que ya estaba en el punto de mira de los investigadores desde que el empresario Víctor de Aldama le acusara de ser el responsable de gestionar el cupo vasco en referencia a las adjudicaciones de obra civil en ese territorio. El teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, dirigió ayer precisamente el registro en Pamplona a una de esas empresas vinculadas a Santos Cerdán, Servinavar 2000, administrada por Joseba Anchón Alonso, antiguo socio de Koldo y amigo de Cerdán, que logró contratos públicos por más de 100 millones de euros, en parte pagados con fondos europeos. Este empresario compartió además una cuenta bancaria con Koldo hasta junio de 2020 y ha servido de enlace entre el número 3 del PSOE, María Chivite, y sus socios separatistas. Bueno, pues esto es lo que sabemos del informe de la UCO por lo que hace referencia a Santos Cerdán. No es demasiado, pero ya son algunas cosas que nos permiten pensar que efectivamente este informe, cuando vea la luz, pues no va a dejar muy tranquilo ni a Santos Cerdán ni al gobierno, independientemente de lo que diga Santos Cerdán, que ahora enseguida escucharemos su reacción hoy en los pasillos del Congreso de los Diputados. Como la instrucción, como la investigación ha sido declarada secreta, esta pieza separada por parte del juez del Supremo, pues no ha habido filtración alguna, pero en cuanto se levante el secreto, y esto puede ocurrir esta misma semana, no tengan ustedes ninguna duda de que el informe aflorará. Y cuando aflore, no solo veremos las presuntas irregularidades cometidas por Santos Cerdán, sino también las de José Luis Ábalos, porque parece que hay una grabación en la que el señor Ábalos admitía que efectivamente cobraba dinero a cambio de la adjudicación de la obra pública mientras él era ministro de Transportes. Vamos con esta segunda parte del informe, Lorena. En esas grabaciones realizadas por Koldo y que obran en este informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se incluye una del exministro de Transportes en la que, según señala el propio magistrado Leopoldo Puente, José Luis Ábalos podría haber admitido que amañó contratos de obra pública a cambio de un determinado beneficio económico. Es más, la investigación policial recoge una identificación concreta de las mencionadas obras que pudieran haber sido indebidamente adjudicadas y que ayer propiciaron los registros a diversas constructoras, también al domicilio en Valencia de Ábalos y a un local colindante propiedad suya, de donde los agentes se llevaron, entre otras cosas, un teléfono móvil y varias cajas con documentación y 3 agendas antiguas en papel. Aunque en declaraciones a El Mundo, el ex número 2 del PSOE ha afirmado que en esta causa hay más sospechas que indicios, lo cierto es que en su resolución el instructor de la Sala Segunda del Supremo destaca la solidez de dichos indicios y apunta que Ábalos pudo haber cometido delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal por estos hechos concretos. Bueno, lo de Ábalos es menos noticia porque ya sabíamos que estaba en el ojo del huracán y que estaba siendo investigado y que las irregularidades, o por lo menos los indicios de irregularidades, eran muy numerosos. Es mucho más novedoso lo de Santos Cerdán. Insisto, no sabemos mucho y por lo tanto yo no quiero llevar demasiado lejos mis conclusiones particulares. Hoy le han preguntado a Santos Cerdán: oiga, después de lo que hemos sabido, ¿usted está tranquilo? Escúchenle. Que le puedan salpicar a usted. Cuidado. Yo no tengo ningún miedo, no tengo nada que defenderme, además, no sé qué es lo que puede haber. ¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal? En ninguna. Eso es lo que ha dicho Santos Cerdán esta mañana en el Congreso de los Diputados. En su partido yo noto, esta es una apreciación personal, poco más de cautela a la hora de hablar de Santos Cerdán. No hay, o por lo menos yo no he encontrado, una, digamos, defensa vehemente. Naturalmente nadie le acusa y todo el mundo está pues por la labor de quitarle hierro a este asunto. Pero cuando le han preguntado al portavoz parlamentario del Partido Socialista, Pachi López, bueno, pues le ha salido con una defensa que a mí particularmente, ustedes lo juzgarán, me parece endeble. Queremos saber la verdad. El juez que está investigando, que investigue, vaya hasta el final, y cuando conozcamos la verdad ya hablaremos. Pero mientras tanto, sobre rumorología, porque no sabemos si es un rumor, un bulo o un montaje o la verdad. Queremos saber la verdad. Bueno, esto es lo que ha dicho López. Otras veces ha estado más contundente. Yo creo que se están empezando a tentar la ropa, pero puede ser que me equivoque en esa apreciación personal. Donde no me equivoco es en la mala cara que están poniendo los socios del gobierno.
porque no hay que interpretar la mala cara, hay que escuchar lo que han dicho cuando se han acercado los periodistas a recabarle su opinión. Vamos a escuchar a tres. Primero, Gabriel Rufián. A nadie se le escapa que forma parte o está en el epicentro de un caso que como mínimo pues huele fatal, y veremos qué pasa. Está judicializado y veremos qué pasa. Nosotros actuaremos en consecuencia, eso que a nadie se le olvide. Que huele fatal, dice el señor Rufián. Escuchen ahora a la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras. Mira, yo creo que estamos hablando de un tema que va mucho más allá de las noticias que están saliendo hoy. Nosotros llevamos muchos años denunciando las cloacas del Estado español, toda esta porquería que está saliendo ahora y que está afectando a todo el mundo. Hace 4 días estaba teledirigida para atacar a los independentistas catalanes. Estamos hablando de un Estado que está absolutamente podrido a nivel interno, y yo creo que todos deberíamos verlo con perspectiva y hacer una reflexión. Deberían hacerlo sobre todo los españoles. L'haurien de fer els espanyols. Y ahora escuchen a Ione Belarra. Parece un caso de corrupción muy claro, y es evidente que el presidente del Gobierno no ha dado, desde mi punto de vista, explicaciones suficientes sobre por qué cesó al señor Ábalos en el verano del año 2021. Creo que la ciudadanía se merece saber, se merece conocer la verdad, y en el caso de que esto se confirme, creo que el Partido Socialista tiene que reparar el daño y devolver hasta el último euro que se llevaron sus corruptos. Bueno, esto sin conocer los detalles del informe, porque, insisto, forma parte de una pieza separada que ha sido declarada secreta por el juez. Cuando se levante el secreto de la investigación, vamos a ver qué es lo que dicen estas mismas personas. Probablemente pues dirán cosas más contundentes todavía. ¿Este asunto ha estado presente hoy en la sesión de control? Naturalmente sí, ya lo sabíamos. Este y los demás que les he dicho al principio. Y por supuesto también la resaca de la no dimisión del fiscal general del Estado después de su procesamiento por parte del Tribunal Supremo. Pero ¿qué ha hecho Feijóo? Pues en vez de centrarse en un asunto concreto, uno solo, pues él ha querido hacer como una especie de retahíla de todas las noticias desagradables para el gobierno en las últimas 72 horas, a ver si así colocaba al presidente del gobierno en una situación más o menos comprometida. Pero no ha habido tal. ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno no ha contestado a nada, una vez más, de lo que le decía el jefe de la oposición. Revelador silencio, señor Sánchez. Mire, solo en las últimas 48 horas, un registro de 10 horas de la UCO en casa de su número 2. Una juez que dice que ustedes cometen fraude de ley para protegerse. La Comisión Europea le reprocha la autoamnistía que le ha permitido ser presidente del Gobierno después de perder las elecciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ayer estima el recurso del Partido Popular y obliga a investigar al presidente del Gobierno por su posible participación en un conflicto de interés en el rescate de Air Europa. Su fiscal general del Estado al borde de banquillo por cumplir las órdenes de la presidencia, y sus ministros salen en tropel a atacar al Tribunal Supremo. Señoría, esto está estudiado en psicología, lo que usted hace. Sí. Se llama acción en espejo, y es reprochar al contrario lo que uno hace y el otro no. El señor Feijóo me dice que soy un capo, con el álbum de fotos que tiene. El señor Feijóo habla de corrupción cuando se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. El señor Feijóo habla de falta de democracia. Lleva 2 años sin reconocer el resultado electoral de las últimas elecciones generales. Y el señor Feijóo habla de desgobierno, y ayer va con el señor Mazón y le dice buen trabajo. Carlos, buen trabajo. Eso no solamente es faltar a la verdad, señor Feijóo, es faltar al respeto a las víctimas de la Dana. Como ven ustedes, el discurso de la oposición va por un lado, las respuestas del gobierno va por otro, pero no solo en el caso de los enfrentamientos dialécticos parlamentarios entre el jefe de la oposición y el jefe del gobierno. Cuando hablan otros diputados del PP y responden otros ministros, el esquema es exactamente el mismo. Les decía que Feijóo había querido hacer como una especie de collage con las noticias más relevantes de las últimas 48 horas. Y Esther Muñoz, cuando interpelaba al ministro Bolaños, al ministro de Justicia, ha seguido el mismo esquema que su jefe, que Feijóo. La respuesta de Bolaños, como veremos después, ha seguido la misma respuesta que la de su jefe, el señor Sánchez. Pero empecemos primero por la pregunta. Yo no le veo buena
buena cara. Entiendo que no está siendo una semana fácil para todos ustedes. Ayer iban a la casa la UCO del ex número 2 del señor Sánchez, la UCO también apunta al número 3 de Sánchez, también conocíamos pues, ese palo que le han dado a usted con esa autoamnistía. Antes de que usted tergiverse el informe de la Comisión Europea, que la gente que nos ve lea los artículos 94 y 95 del informe, ¿vale? Y también el procesamiento del fiscal general del Estado. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Lo que hace siempre, señor Bolaños, mentir. Este es el discurso de la oposición. El discurso del Gobierno es exactamente el mismo, con otra voz, que el de Pedro Sánchez. Le voy a reiterar que no es normal la oposición que ustedes hacen. Esa avalancha de mentiras, de insidias, de calumnias, de falsedades. No es normal lo que ustedes hacen. Todo para tapar cuál está siendo el desempeño de la economía, del estado del bienestar y de la cohesión territorial en nuestro país. Hemos solucionado las crisis que ustedes nos dejaron en 2018. La crisis social de los recortes, la crisis territorial del proceso soberanista en Cataluña y la crisis económica que ustedes también no supieron gestionar. Bueno, como ven ustedes, ya nos hemos metido en el proceloso bosque de las declaraciones parlamentarias, de las declaraciones que hacen que no terminemos de ver dónde está la noticia. Por eso les decía al principio que teníamos que tener bastante claro cuáles eran los titulares más destacados del día. Vamos con uno de ellos, con el segundo. Hoy les decía, un empresario sostiene en el diario El Debate que pagó 100.000 euros en billetes al presidente del Tribunal Económico Administrativo Central para que le anulara las deudas que tenía con Hacienda. Este asunto en concreto, no se ha perdido tampoco en muchos dibujos subordinados, es lo que ha motivado la pregunta del señor Bendodo a María Jesús Montero. Escuchemos primero a Bendodo. Su mano izquierda, la otra, el presidente del Tribunal Económico Administrativo, hoy hemos conocido por el medio digital El Debate, que cobró 100.000 euros en billetes, uno encima de otro, a cambio de quitar multas de Hacienda. Eso hemos leído hoy. Desmiéntalo usted aquí, si no es cierto. Esto, señora ministra, es un escándalo. Si usted lo sabía y lo tapó, debería irse con ellos. Si usted no lo sabía, es incompetencia y, por tanto, debería irse también. Bueno, la verdad es que tal y como lo plantea el señor Bendodo, parece que la señora Montero tenga poca escapatoria, ¿no? ¿Lo desmiente o no lo desmiente? Bueno, pues María Jesús Montero hace lo que hace todo el Gobierno, habla de otra cosa. Escúchenla. Señor Bendodo, ¿es responsable el señor Moreno Bonilla de los 1.500 millones de euros que se han desviado a la sanidad privada y que están investigando los juzgados de Sevilla y de Cádiz? ¿Es usted responsable del contrato de interino que se saltaron, según el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, los principios de mérito y capacidad? ¿Es, señoría, usted responsable o el presidente Moreno Bonilla que el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía haya paralizado la fiscalización de los contratos sanitarios y los de la época en la que él era consejero para que no se conozca la verdad? ¿Es el señor Moreno Bonilla conocedor o es cómplice de estas irregularidades que se están produciendo en su entorno? O sea, yo pongo en marcha el ventilador y no tengo por qué contestar a la pregunta del señor Bendodo y por tanto no sabemos si ella confirma o desmiente la información que hoy publica el diario El Debate. Así de fácil. Hay una tercera noticia, les decía al principio, que también creo que tiene mucha importancia, a mí me lo parece. No sé cómo acabará la investigación, pero de momento lo que sí que sabemos es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Oficina de Conflicto de Intereses que investigue el papel que Pedro Sánchez tuvo o desempeñó en el rescate de Air Europa. ¿Por qué? Pues porque los jueces madrileños entienden que no se podían, que hizo mal la Oficina de Conflicto de Intereses en cerrar las pesquisas, la investigación que le habían encargado, que no hizo bien su trabajo y por lo tanto dice, ustedes no hicieron lo que tenían que hacer y por lo tanto les ordeno ahora, con la fuerza que tiene un imperativo judicial, que hagan la investigación que antes no hicieron. Esther Nieto. Los jueces han rechazado los argumentos de la Oficina de Conflictos de Intereses, que se escudó en que la cónyuge del presidente no tiene ni ha tenido relación laboral o profesional que implique funciones de dirección, asesoramiento o administración en las sociedades mencionadas, por lo que se ha acordado que no procedía a continuar con otras indagaciones. Según los magistrados, sin embargo, el hecho de que no exista relación laboral o profesional que implique dirección o asesoramiento por parte de Begoña Gómez no es suficiente, pues los hechos denunciados son más complejos
complejos y requieren examinar otros aspectos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sostiene que el informe de la Oficina de Conflictos de Intereses no aporta documentación alguna. La denuncia, afirman los jueces, se refiere a una serie de puntos concretos y requiere determinadas diligencias de prueba que pueden y deben ser valoradas para determinar su procedencia y adoptar en su caso la decisión que corresponda. El TSJM explica que la nueva investigación tendrá en cuenta el informe de Presidencia, pero que también han de aportarse otros y practicarse pruebas o adoptar una decisión al respecto. Bueno, y de todo esto naturalmente hemos seguido hablando también en la sesión de control del fiscal general del Estado, de la situación en la que está y de la situación en la que está el Gobierno manteniendo al fiscal general del Estado procesado por el Tribunal Supremo. Ese ha sido, digamos, el primer lance parlamentario, cronológicamente hablando, cuando ha empezado la sesión de control. Es la pregunta, digamos, que tenía en la recámara el señor Núñez Feijóo. La respuesta de Sánchez ya se la pueden imaginar, pero en fin, escuchemos, pregunta y respuesta. Señor Sánchez, lleva usted 43 días sin responder a nada ni a nadie. Encerrado en el típico búnker de los autócratas y mandando a sus ministros mentir por usted. La última, ordenando a los que justifiquen el procesamiento del fiscal general del Estado llamando prevaricador al Tribunal Supremo. Así que, señor Sánchez, le voy a hacer una pregunta que le pido responda por respeto a la separación de poderes de nuestro país. ¿Va a cesar al fiscal general del Estado o considera, como su ministro de Transportes, que el Tribunal Supremo trabaja para mí? No se equivoque, señoría. Este Gobierno, entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen a esos delincuentes. Bueno, ha dicho algo el señor Feijóo, en lo que creo que tiene toda la razón. Yo ayer intenté explicarles cómo me parece que sería bastante improcedente que en nuestro país normalizáramos el hecho de que desde el Gobierno se llamara prevaricador a un a un juez del Tribunal Supremo. Y me duele mucho no poder contarles hoy que el Consejo General del Poder Judicial haya emitido una nota pidiendo, por favor, que ese tipo de conductas no se reproduzcan nunca más y que, por lo tanto, le saque una tarjeta amarilla, una advertencia a los ministros que se emplearon en esos términos. El Consejo General del Poder Judicial es incapaz de consensuar una nota de esa naturaleza y eso nos da una idea del país en el que estamos viviendo. Por eso hoy ha tenido que ser Isabel Perelló, ella, la presidenta del Consejo, ella, la que a título personal, una vez más, haga las consideraciones que deberían haber suscrito, en mi humilde opinión, todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Como eso no ha sido posible, pues ella ha tratado de subsanar personalmente ese vacío. ¿Y qué ha dicho? Pues, dirigiéndose a todos, pero también a los actores de la vida política, por favor, respeten a la justicia. Quiero hacer un llamamiento a autoridades y particulares a recuperar el respeto y reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial. No caben las descalificaciones personales, no caben los insultos a los jueces, ni tampoco presiones intolerables. Y luego una cosa más concreta. Ojo con meterse con los jueces del Tribunal Supremo. Ojo, ella quiere dejar claro que naturalmente tienen todo su apoyo y su respaldo. Mi apoyo total a todos los magistrados del Tribunal Supremo. Lamento que la pérdida de respeto que merecen personas e instituciones y especialmente los tribunales de justicia y quienes los sirven haya llegado a niveles que nunca debería haber alcanzado. Bueno, pues es miércoles, es 11 de junio de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Una amplia mayoría en los tribunales de España ha secundado la convocatoria de un parón de 10 minutos al mediodía en señal de rechazo a las reformas legislativas promovidas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Según denuncian, esta acción es un paso previo a una posible huelga. Los jueces consideran que no solo reciben ataques y descalificaciones desde el Ejecutivo, sino que además las modificaciones legales buscan adaptar el Poder Judicial a los intereses de Pedro Sánchez en lugar de responder a las necesidades del país. Por ello, ven estas iniciativas como una amenaza directa. Luis Colomo. Jueces, fiscales y demás trabajadores de los juzgados de Madrid se han manifestado durante 15 minutos en las puertas de las sedes judiciales de Plaza de Castilla.
Han sido arropados por numerosos manifestantes que pedían a gritos lo mismo que demandan los jueces: independencia judicial. Hasta 4 asociaciones han dado voz al comunicado en el que denuncian principalmente el ataque constante del gobierno al sistema judicial y a las reformas de la oposición para ambas carreras, algo que politizaría el Poder Judicial. Así lo ha explicado la representante de la Asociación Profesional de la Magistratura, Fátima Beardo. Esto no es una reivindicación corporativista, cada uno de nosotros y nosotras tenemos nuestra plaza. Es una lucha por la defensa de la independencia judicial, porque con estas reformas lo único que quiere hacer el Gobierno es facilitar el ingreso en la carrera judicial, suavizando muchísimo los requisitos de ingreso para conseguir especialmente jueces y juezas poco formados y que sobre todo le deban el puesto de trabajo a alguien. Además, han explicado que Europa está al tanto de las protestas y aseguran que han mandado informes recalcando puntos críticos de la reforma. En el comunicado en conjunto, las asociaciones afirman también que en caso de no ver acciones por parte del Gobierno de España sobre este asunto, podrían convocar una huelga indefinida. Por cierto, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado que la Comunidad de Madrid formalizará la querella contra la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, por sus afirmaciones sobre los ancianos fallecidos en residencias madrileñas. Por otra parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que el borrador que prevé penalizaciones de hasta 100.000 euros por protestas no autorizadas en las universidades muestran que Isabel Díaz Ayuso sigue el ejemplo de Donald Trump contra las universidades. Ignacio Escudero. El borrador de la Ley Autonómica de Universidades establece un régimen sancionador que ha levantado las críticas contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Desde el periódico Deprisa lo han calificado de insólito por su severidad. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, asegura que es una información manipulada. Hoy, el periódico El País ha publicado un artículo manipulando hasta la falsedad el contenido del régimen sancionador del borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid. Un régimen sancionador anunciado y debatido desde 2024 y al que no se ha añadido ninguna novedad desde entonces. No se contraviene ninguna norma estatal, al contrario, sigue la línea de la Ley Nacional de Convivencia Universitaria aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez en el año 2022. Las críticas también van dirigidas a que este régimen podría restringir la independencia académica y la autonomía de las universidades. El consejero asegura que hace precisamente lo contrario. No solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas. Este régimen sancionador da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria consiste también en que la universidad esté amparada legalmente. Desde Más Madrid y desde el Partido Socialista han asegurado que es un ataque más de Ayuso a la universidad al estilo trumpista, mientras la comunidad defiende que es tan solo un borrador sobre el que se está trabajando. Y Yolanda Díaz busca que la propuesta de ley para reducir la jornada laboral se discuta en el Congreso antes de que termine el actual periodo de sesiones este verano, lo que significa que dispone de poco margen de tiempo para lograrlo. Por ello, y tras varios meses de diálogo con los distintos grupos parlamentarios, ayer inició una nueva ronda de contactos, esta vez de manera pública y con fotografía, reuniéndose con el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana y EH Bildu. Sin embargo, el principal obstáculo se encuentra en el partido de Carles Puigdemont, que hoy ha manifestado sentirse presionado por los sindicatos. Por otra parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Sara Agesen, ha asegurado que el apagón que sufrió ayer La Palma no es un conflicto mayor y ha indicado que ya están trabajando con Endesa para conocer las causas. Lo que sabemos es que nos llegó la información de que una turbina parece ser que tuvo un problema, pero no fue un problema mayor porque la regeneración fue rápida. A las 9:30 de la noche el 99% de la población ya tenía acceso al suministro en ese momento. Ahora estarán trabajando tanto Endesa para saber cuáles fueron las causas y qué fue lo que ocurrió en esa turbina que falló. Y Yone Belarra ha estallado contra el Ejecutivo, al que ha acusado desde la bancada de mentir por autorizar el 5% del PIB en defensa. Absolutamente nadie les votó para eso. Si usted le hubiera dicho a la gente que esto es lo que iba a hacer, nunca habría podido formar gobierno. Por eso, en mi nombre y en nombre de toda la gente que ahí fuera lo que quiere son paz y derechos, le exijo que no firme el compromiso del 5% del PIB de la OTAN. No firme porque está comprometiendo el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Porque es una imposición de Donald Trump y usted, el problema es que lo que está demostrando es que le faltan agallas para decirle que no a Donald Trump. A usted no le puso ahí ningún acomplejado de piel naranja.
le puso ahí la gente y por eso hoy le exigimos que no firme. Y también le exigimos a este Gobierno y particularmente a usted que deje de mentir. Por último, fuera de nuestras fronteras, tras conocer la detención de Cristina Kirchner, Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad Argentina estudian dependencias de las fuerzas federales donde pueda quedar detenida. La exmandataria espera quedar en prisión domiciliaria y se prepara una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En casa de Herrero, Es Radio.